Pocos se paran a pensarlo, pero es muy probable que el cacharro tecnológicamente más sofisticado que tenemos por casa no sea el móvil ni el ordenador, sino lo que tenemos aparcado en el garaje. Vamos a desgranar cómo un coche se ha convertido, casi sin darnos cuenta, en un superordenador con ruedas, algo que la verdad está cambiando por completo nuestra forma de ver el transporte. Y para empezar, un dato que es una locura. Los coches de hoy en día generan de media unos 25 gigabytes de datos cada hora. Para que nos hagamos una idea, eso es como descargarse una decena de películas en alta definición en lo que tardamos en ir al trabajo. O sea, es una cantidad de información masiva, de verdad. Vale, pero la pregunta del millón es, ¿y a dónde va todo eso? ¿Para qué sirve tantísima información? Pues ahí está la clave de todo. Precisamente esa capacidad de generar datos es lo que alimenta la inteligencia del coche. Y ahora vamos a ver cómo lo hace exactamente. Bien, para entenderlo, lo primero es cambiar el chip. Un coche ya no es una caja de metal aislada del mundo. Para nada. Ahora mismo está metido en una conversación constante, en tiempo real con todo lo que le rodea. Es literalmente un ecosistema conectado. El idioma que usan para esta conversación se llama Vehicle to Everything, o más fácil, V2X. Pensemos en ello como el sistema que permite al coche chatear, intercambiando datos superfiables y casi al instante con otros coches, con los semáforos e incluso con la gente que va por la calle. Es la base para que las carreteras sean más seguras y eficientes. El primer tipo de charla es la OV2V, de vehículo a vehículo. Es como si los coches se fueran avisando entre ellos. Se dicen su velocidad, su posición, para anticipar un frenazo brusco, evitar un choque tonto en un cruce, vamos, para que el tráfico sea mucho más fluido y seguro. Luego está la B2I, de vehículo a infraestructura. Aquí el coche ya no habla con otros coches, sino con los semáforos, con las señales. Esto permite cosas increíbles, como que un semáforo se ponga en verde más tiempo para evitar un atasco, o que el coche nos avise de que hay obras a la vuelta de la esquina. Y quizás la más importante de todas, sobre todo en ciudad, es la V2P, de vehículo a peatón. El coche puede hablar con el móvil que lleva un peatón o un ciclista. Así puede detectar a alguien que va a cruzar incluso antes de que el conductor lo vea. Esto es fundamental para proteger a los más vulnerables en la carretera. Claro, con tanta conversación a la vez, hace falta un director de orquesta, ¿no? Algo que gestione toda esa información. Y eso nos lleva directos al corazón, al cerebro del vehículo, su sistema operativo. La mejor forma de imaginarlo es pensar en el sistema operativo de un móvil. Igual que iOS o Android lo controlan todo en un teléfono, desde la cámara hasta las apps y la conexión a Internet, el sistema operativo del coche es su sistema nervioso. Coordina absolutamente todo: los frenos, el motor, la pantalla del GPS, la conexión 5G, todo. Pero ojo, hay una diferencia que es crucial. La mayoría de estos sistemas operativos son de tiempo real, lo que se conoce como RTOs. ¿Y qué significa esto? Pues que garantizan que las tareas más importantes, como activar un airbag o los frenos ABS, se hagan al instante, sin retrasos. Porque, a ver, un retraso de un segundo en el ordenador es un fastidio, pero en un coche puede ser la diferencia entre un susto y algo mucho peor. Y como vemos aquí, no hay un solo cerebro para todos. Cada marca elige lo que más le interesa. Por ejemplo, Android Automotive pues busca una integración total con los servicios de Google, como Maps. BlackBerry QNX, sin embargo, se centra en ser súper fiable y seguro para las cosas críticas, como los asistentes de conducción. Y luego está Tesla, que se lo guisa y se lo come todo, con un sistema propio para que hardware y software vayan de la mano, algo clave para su autopilot. De acuerdo, tenemos un cerebro potentísimo, pero de nada sirve si los mensajes no le llegan al instante. Así que después del cerebro necesitamos un sistema nervioso que sea ultra rápido para transportar todos esos datos. Y esos son las redes de comunicación. La evolución de la conexión en el coche es básicamente la historia de las redes móviles. Con el 3G tuvimos los primeros navegadores. El 4G nos trajo Spotify, los vídeos y los mapas con el tráfico en directo. Pero el verdadero cambio de juego, el salto de gigante, es el 5G. Es la tecnología que de verdad abre la puerta a esa comunicación V2X y a la conducción autónoma. Y lo que viene con el 6G, ya, bueno, eso es de ciencia ficción. Este gráfico lo deja clarísimo. La revolución del 5G no es que las pelis se bajen más rápido, es la latencia, es el tiempo de reacción. Pasamos de unos 30 milisegundos con el 4G a solo 1 con el 5G. La diferencia es abismal. Para un coche que tiene que tomar decisiones en décimas de segundo, esta reducción es sencillamente vital. Al final, la clave es esta. Esa latencia casi nula le da al coche esos milisegundos de oro que necesita para procesar lo que ven sus sensores, calcular una maniobra para esquivar un obstáculo y pisar el freno antes de que un humano pueda siquiera reaccionar. El 5G no es un capricho, es un pilar de la seguridad del coche del futuro.
Hemos visto el ecosistema, el cerebro, los nervios, toda la parte técnica. Pero claro, un coche que genera 25 gigas de datos por hora nos lleva a una pregunta clave. ¿Y qué pasa con la persona que va al volante? ¿Todo esto es una oportunidad o es un riesgo? A ver, por un lado, las ventajas son muy claras y, la verdad, muy tentadoras. Que el coche te busque la mejor ruta para evitar un atasco, que te avise de que tienes que cambiar una pieza antes de que se rompa, que llame solo a emergencias si hay un accidente, o que pague el parking por ti. Suena muy bien. Y entonces, la pregunta es obligada. Si todo es tan bueno, ¿dónde está la trampa? Bueno, el riesgo no está en los datos como tal, sino en quién puede acceder a ellos y, sobre todo, cómo. Es que si se da acceso directo a las tripas del coche sin ningún control, la puerta se abre a peligros muy serios. Hablamos de que alguien pueda hackear el coche y robarlo, de que una app mal hecha puede interferir con los frenos, o de que un programa pirata provoque un fallo general del sistema en plena autopista. Para evitar esto, la industria se basa en unas reglas de oro: ser transparente, dar al usuario la opción de elegir y, lo más importante, proteger los datos desde el minuto 1. Por eso, en lugar de dar acceso directo al coche, lo que se hace es enviar los datos a un servidor externo súper seguro y desde ahí, de forma controlada, es desde donde los servicios acceden a la información. Es una barrera de seguridad fundamental. Bueno, hemos visto cómo funciona el coche conectado de hoy. Pero, ¿y mañana? ¿Hacia dónde vamos? Porque la próxima generación de conectividad va a llevar todo esto a un nivel completamente nuevo. El futuro, por ahora, se llama 6G. Y la gran revolución que se espera es que no solo va a servir para transmitir datos más rápido. La idea es que las propias ondas de la comunicación funcionen como un radar, permitiendo al coche ver y mapear todo su entorno con una precisión que hoy ni imaginamos. Y claro, esta capacidad va a permitir cosas que parecen sacadas de una película. Pensemos en una navegación con realidad aumentada, que proyecte las flechas del GPS directamente sobre el asfalto que vemos a través del parabrisas, o incluso hologramas que nos avisen de un peligro más adelante. Y todo esto nos deja con una última pregunta, que quizá es la más importante. Si el coche del futuro lo hace todo, navega, nos entretiene, evita los peligros y se conduce solo, el tiempo del viaje se transforma por completo. La persona que conduce se convierte en un pasajero. Y la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer con todo ese tiempo que vamos a ganar?